Grabación. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a una edición más de Charlas sobre Historia de México, este programa que pertenece al programa Pilares del Gobierno de la Ciudad de México. Y pues bueno, hoy contamos con un invitado que es Bruno Alejandro Valdés García. Bienvenido, Bruno. Gracias. En un momento nos comenzará a explicar. Primero voy a hablar un poco de él y de su trayectoria. Bruno Alejandro Valdés García es egresado de la licenciatura en Historia por la UNAM, con intereses particulares en la historia antigua, desde Mesopotamia hasta la Roma antigua. Es decir, prácticamente toda la Edad Antigua, él la ha trabajado, desde las primeras culturas hasta lo que viene siendo Roma. Actualmente es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, donde se encuentra allí desde hace 3 años. Y en agosto del 2020 asistió al Coloquio Internacional de Estudios Patrísticos en su edición número 18 en Oxford. Y pues bueno, Bruno, bienvenido una vez más, te doy la palabra, el escenario es todo tuyo. Gracias, Fausto. Bueno, veo que estoy mayormente entre amigos, entonces, gracias por venir. Y ¿qué más puedo decirles? Que no sepan ya. Cuando uno estudia historia, normalmente recibe 2 preguntas. La primera, ¿de qué vas a vivir? Y la segunda, aquí en México, es, ¿sabes toda la historia de México? Y cuando uno que se dedica a otra cosa, que no es historia de México, dice que no, me preguntan, bueno, entonces, ¿a qué te dedicas? Y humildemente digo, pues historia antigua, particularmente Roma, ¿no? Que es mi interés. Y entonces, normalmente la gente se pregunta, ¿para qué quieres estudiar historia de Roma? Eso no nos sirve para nada en la actualidad. Y de cierta forma eso se debe un poco a una falta de conciencia histórica y de conocimiento sobre la antigüedad. También es parte culpa del sistema educativo, pero bueno. Hoy vengo a hablarles sobre Roma y el principio, entre comillas, de la conformación del occidente moderno. Ahorita me detendré más en la explicación sobre el título. Así que, bueno, voy a dar unas pequeñas palabras sobre los orígenes de Roma. Bueno, no, antes de eso, quiero decirles, se va a dividir en 2 partes esta exposición. En la primera hablaré brevemente sobre cómo Roma alcanzó el poder, la grandeza, la hegemonía que tuvo en el Mediterráneo, y seguirán diciendo eso para que fregados me sirvan. Y la segunda, pues ya hablaré sobre los aspectos grecolatinos que han sido rescatados desde el Renacimiento hasta ahora y cómo han conformado este estado moderno en el tiempo, y ya espero que le vean más sentido. Bueno, pues los orígenes de Roma tienen un origen mítico, algunos ya se lo saben, dicen que Rómulo asesinó a su hermano y fundó la ciudad de Roma, etcétera, etcétera. Pero bueno, sabemos por restos arqueológicos que fue fundada en el 753 a.C., más o menos, no solo por la arqueología, sino también porque Tito Livio sí lo dice, y de hecho es algo que muy raro porque coincide la fuente con la arqueología. Y en sus primeros momentos fue una monarquía la que la gobernó, desde el 753 hasta el 509 a.C., y Roma fue gobernada por 7 reyes, supuestamente. Porque supuestamente, en teoría, los reyes tienen una especie de, también de misticismo. La verdad es que no sabemos mucho sobre los principios de casi ninguna ciudad-estado del Mediterráneo antiguo, y Roma es parte de ese conocimiento que desconocemos, por decirlo de alguna forma. Es decir, sabemos que estuvo ahí, que se originó en 753 a.C., pero la verdad es que no sabemos un montón de cosas sobre su verdadero origen, cómo se desarrolló. Ahora, sabemos que hay 7 reyes por las fuentes, que son Dionisio de Halicarnaso y Tito Livio. ¿Cuál es el problema? Estas fuentes son del siglo I después de Cristo, ¿verdad? Casi 800 años después de la fundación de Roma. Entonces, en ellas encontramos que Roma tuvo 7 reyes en el periodo en el que reinaron, y
Eso es muy ampliamente discutido en la academia actualmente porque por el periodo que duró la monarquía romana, a muchos autores se les hace difícil creer que solo fueron 7. Realmente es muy raro pensar que fueron tan pocos por el tiempo que duró la monarquía y sobre todo por la esperanza de vida que había en la antigüedad. Pero bueno, estos 7 reyes, lo que me interesa resaltar es que se ocuparon del afianzamiento de Roma en la zona del Lacio. Roma, que está aquí en medio, se encuentra en lo que hoy todavía conocemos como el Lacio, y es difícil determinar qué hizo cada monarca durante su gobierno, pero sí sabemos que definitivamente se asentó esta comunidad y no solo sobrevivió a sus demás vecinos, sino que aparte se sobrepuso a la mayoría de ellos e incluso formó alianzas muy duraderas con varias ciudades del entorno. Por ejemplo, existe la Liga Latina, que fue una asociación de varias ciudades latinas en la que Roma logró posicionarse y de hecho llegó a obtener una posición hegemónica sobre todas las demás ciudades de la misma. Pero bueno, parte del éxito romano en la conquista de Italia durante la República se debe fundamentalmente a su organización militar, y esta fue evolucionando con el paso del tiempo, pero su origen supuestamente se remonta al reinado del Servio Tulio, que aquí les señalo, que reinó del 578 al 534 a.C. Y uno de los problemas de las incipientes civilizaciones antiguas es que las guerras eran llevadas a cabo mayoritariamente por los nobles. Si alguno de ustedes ha leído Fustel de Coulanges, que tiene una obra muy famosa que se llama La ciudad antigua, él explica que los nobles cumplían un rol de vital importancia en las sociedades del mundo antiguo, que era el de realizar el culto, mismo que garantizaba la seguridad de la ciudad y su permanencia. En el mundo antiguo era impensable una sociedad sin nobleza, llámese patricios o aristócratas en la antigua Grecia, por lo que si fallecían todos en la guerra, la ciudad estaba condenada, porque sin nobles no hay culto, sin culto no hay dioses que protejan a la ciudad, y sin los dioses no vale la pena hacer una ciudad o tener una comunidad. Entonces, es en este sentido que las reformas que se le atribuyen a Servio Tulio en el aspecto militar son los que cambian la organización de tribus que tenía la Roma arcaica. ¿A qué me refiero con esto? Roma, en teoría, se fundó, se hizo a partir de varias tribus, 31 en total, y que fueron añadiendo otras tribus que se sumaron a la ciudad, que conformaron la urbe, pero el problema de este sistema de tribus era precisamente que los nobles eran aquellos que peleaban, o sea, eran los que iban a la guerra, no los plebeyos, no sus ahijados, como los querían llamar, etcétera, etcétera. Entonces, ese fue un problema fundamental. Lo que hizo Servio Tulio fue hacer una especie de democratización de la guerra. ¿A qué me refiero con esto? Él cambió el sistema de tribus a un sistema de clases. Por eso es que en la presentación puse sociedad estratificada, porque estas clases se organizaron de acuerdo a las ganancias, a la tierra, a los bienes económicos que tenían y a la posición social. Entonces, ¿en qué repercutió esto? No solo repercutió en un punto económico en el que los miembros de las diferentes clases aportaban a la ciudad según sus capacidades, sino que aparte afectó profundamente al ejército, porque el ejército dejó de ser nobiliario, por decirlo así, y pasó a ser un ejército ciudadano de clases, en el que cada ciudadano tenía la obligación con la urbe de participar en las guerras, armarse a sí mismo, porque la ciudad no le daba ningún armamento. Tú como ciudadano tenías que comprarte tus propias armas e ir a pelear por tu ciudad porque era tu obligación civil. Más adelante caeré sobre esto de nuevo,
Y otro de las grandes razones por las que fue un éxito la sociedad romana en sus orígenes fue que existió una migración de carácter horizontal. Esta no solo se dio durante el reinado, se mantuvo durante la república e incluso durante el imperio. O sea, realmente es una característica romana que se mantuvo durante toda su historia, desde la caída hasta la caída del imperio romano de Occidente, mínimo. ¿Y a qué me refiero con una migración de carácter horizontal? Cuando los romanos vencían o lograban añadir otro pueblo a, digamos, a Roma, o que mostrara una especie de concesión, es decir, que fuera otra ciudad, pero que dijera, ok, tú me has vencido, me uno a ti de cierta forma, hacemos un pacto en el que yo te presto yo soy tu aliado, pero al mismo tiempo, soy menor que tú, soy inferior. Entonces, esta migración de carácter horizontal lo que hizo fue que si tú eras noble, aunque fueras vencido, mantenías tu estatus de noble. Entonces permitía que los pueblos que habían sido derrotados se sintieran conformes con la dominación romana, porque finalmente mantenían su estatus. Sí, ahora tenían una obligación con Roma y con su propia polis, ciudad-estado, porque realmente Italia se conformaba de varias ciudades-estado, algo similar a Grecia. Y pero estaban cómodos, o sea, finalmente mantenían sus posiciones, sus puestos sociales. Y bueno, realmente no quiero andar mucho en la historia de Roma porque me voy a tardar 1000 horas explicando todo. Entonces, trato de ser breve. El siguiente periodo es el de la República. Y la República dura del 509 al 27 a.C. ¿Por qué se caracteriza? ¿Por qué se caracteriza? Es un gobierno aristocrático, es decir, que los nobles son los que gobiernan en su mayoría. Y estos nobles conformaron un senado que en sus orígenes era de 300 personas y que, según se fue necesitando durante la República, fue aumentando o disminuyendo su número, pero normalmente fue en aumento. Ahora, este senado, junto con varios comicias, como se llamaban, la comitia centuriata y la comitia tributa, realizaban como la gestión de la ciudad mediante el nombramiento de magistratura. Por ejemplo, la comitia centuriata nombraba magistrados que tenían imperium, que es poder militar, así lo entendían los romanos, como los pretores, que eran una especie de encargados o jefes militares, pero que no alcanzaban el rango de cónsul. Era un cónsul. Un cónsul era digamos que era uno de los mayores representantes, o bueno, la principal figura de representación de poder en Roma. Claro, estaba sujeto al Senado, y no era solo uno, sino que compartía su cargo. Entonces siempre había 2 cónsules y varios pretores, si así se necesitaba. Entonces, junto con los comitia, el Senado nombraba magistrados que se encargaban de todo. Por ejemplo, los censores llevaban a cargo el censo, que era importante para juntar pues los impuestos, hacían las cuentas, los ciudadanos que ya podían ser soldados. Luego estaban los pretores, que ya les mencioné que eran jefes militares, pero que en un inicio realmente se encargaban del mantenimiento de los edificios públicos, etcétera, etcétera. Y existía también la Asamblea Popular. Esta Asamblea Popular viene, o mejor dicho, es producto de la sociedad estratificada que hablé antes. La cuestión de la riqueza y el estatus social era muy importante en Roma. Por un lado podía ser patricio, por otro podía ser plebeyo, y claro, había estratos menores como cliente, que el cliente era prácticamente un plebeyo, pero que dependía enteramente de un patricio, y obviamente existía la esclavitud, entonces podía ser esclavo, pero en ese caso, pues no contabas para la vida pública. Entonces, el problema fue que cuando Roma empezó a afianzar su poder durante la monarquía, las guerras se hicieron demasiado continuas y las personas normales, o sea, la plebe, los que no eran ricos, los que no poseían grandes cantidades de tierra, se fueron empobreciendo a causa de la misma. Porque se iban a la guerra, quién sabe cuánto tiempo, no cosechaban, se perdía la cosecha, se endeudaban con los nobles para que les prestaran grano y trigo para poder volver a
sembrar, pero claro, o sea, les prestaban a cambio de qué, pues lo único que tenían era la tierra. Entonces ocurrió un proceso de pauperización, que de hecho se mantuvo también durante todo el Imperio Romano, desde la monarquía hasta, pues yo me atrevo incluso a decir hasta el Imperio Bizantino, o el Imperio Romano de Oriente, como gusten llamarlo. Y eso trajo diferentes conflictos sociales, porque un plebeyo decía, bueno, sí, yo voy a la guerra por Roma, lucho por ella, es mi deber civil, pero me está costando mi tierra, no gano nada y cada vez soy más pobre. Entonces, con el tiempo y después de varios conflictos sociales, se dio la creación de esta asamblea popular en la que la plebe empezó a hacer un contrapeso un poco contra lo que era el Senado, y con el tiempo logró hacer varios cambios sociales. Por ejemplo, a principios de la República era imposible concebir que un plebeyo fuera cónsul, o sea, simplemente no les pasaba por la cabeza, pero para el siglo III, es decir, 200 y cacho, un plebeyo ya podía ser cónsul. Pero bueno, esto fue producto de diversos conflictos sociales que se fueron dando a lo largo de la historia de Roma, y pues la verdad, meternos en ellos sí sería otras 2 horas. Y bueno, la República Romana se caracterizó más por un sistema de alianzas. ¿Por qué no puse esto en la monarquía? Si dije que se empezaron a meter con los aliados, con otros pueblos latinos, y empezaron a unificar relaciones. Porque en la República es cuando realmente Roma empieza a sentar todavía más su poder en el suelo itálico. Entonces, ¿en qué consistía este sistema de alianzas? Como ya mencioné antes, vencían alguna ciudad vecina, algún pueblo vecino, alguna tribu vecina, sí, vamos, llegaban a un acuerdo en el que, ok, tú cedes y a cambio yo te doy una alianza. Es decir, no te subyugo, sino que te vuelves mi aliado. Y eso se hacía con casi todos los poblados. ¿Por qué? Porque la verdad es que la República no tenía en sus inicios, no tenía el poder para asegurarse el dominio sobre otra tribu, sobre otra facción. De hecho, durante los 2 primeros siglos de la República, básicamente los romanos se las pasan escudados porque todo el mundo se está aprovechando que tiraron a la monarquía y ven ahí una debilidad. Entonces todo el mundo está atacando a Roma, y Roma lo único que puede hacer es defenderse, tratar de vencer enemigo por enemigo y ganárselos para su bando. Entonces lo que hace Roma es que aseguraba tratados bilaterales. ¿A qué me refiero con esto? En la antigua Italia se formaban varias alianzas. Por ejemplo, estaban la Liga Etrusca, que era una unión de varias ciudades-estado que pertenecían a la tribu etrusca, pero que por ninguna razón eran una unión. Es decir, cada ciudad-estado se regía por sí misma y veía por sí misma. Entonces, lo que hacía Roma era que trataba de hacer acuerdos independientes con una ciudad y con otra, aunque fueran de la misma tribu. Y eso lo favorecía, porque si una ciudad-estado buscaba rebelarse de alguna forma, ya sea latina o etrusca, no influenciaba a las demás. ¿Por qué? Porque a lo mejor Vélez, digamos, que es una ciudad etrusca que estaba al norte de Roma, a lo mejor Vélez decía, no, yo no quiero estar en alianza con los romanos porque no me conviene, yo salgo perdiendo. Pero al mismo tiempo otra ciudad, digamos la misma ciudad de Capri, decía, no, pues es que a mí sí me conviene porque yo gano esto, tengo estos beneficios. Entonces se aseguraba siempre de que aunque sus alianzas decidieran romperse y ir contra Roma misma, siempre tenía un respaldo y siempre tenía apoyo de otros aliados. O sea, fue bastante astuto de su parte, la verdad, si me pregunto. Y de hecho, estos tratos eran tan favorables para algunos pueblos, para algunas ciudades, que incluso se llegaban a pelear por el favor de los romanos. Es decir, no, yo he hecho esto para ayudarte a Roma, yo te he dado más hombres, por ejemplo, porque los aliados de Roma tenían el deber de entregar alimento y hombres para la guerra. Entonces, como tenían beneficios, como la ciudadanía romana, por ejemplo, que fue muy codiciada desde un principio,
debido a que implicaba una gran cantidad de beneficios civiles y sociales. O sea, si tú eras romano, así no vivieras en Roma, podías aspirar a tener un cargo público. Y bueno, regresando al tema de los aliados, los romanos también ejercían un control militar sobre las poblaciones vencidas, pero no excesivo, es decir, como les dije, no tenían la fuerza para dominar del todo. Entonces lo que hacían era que cuando vencían a un pueblo, a lo mejor la ciudad de ese pueblo estaba en un montecito, y lo que hacían era destruir la ciudad y mudar la ciudad a un terreno mucho menos defendible, para que así pudieran también tener bajo control a ciertos aliados. A otros los tenían como más checaditos porque tenían un acuerdo diferente. No sé si me explique. Y bueno, ya hemos visto que la ciudad eterna muchas veces agregaba su población a las tribus vencidas, y con el tiempo el crecimiento demográfico fue exponencial. Afortunadamente para los romanos, fue a la par que con su expansión territorial, por lo que comúnmente fundaban ciudades en las tierras de los vencidos, mismas que servían de vigías, fortalezas y puntos de paso durante los conflictos armados. A su vez, las poblaciones derrotadas usualmente eran mudadas a lugares menos defendibles o distribuidas entre otras poblaciones. Esto era otra cosa que se daba, por cierto. También había una migración horizontal, en el sentido de que los vencidos se iban a otra ciudad con su mismo estatus, pero se disgregaban totalmente, es decir, no permitían que una comunidad permaneciera junta después de ser derrotada. Quizá la mayor discusión respecto a esto es en torno a la construcción de plazas fuertes en las tierras ocupadas, que es lo que les decía. Destruían un poblado y lo mudaban de lado. Al mismo tiempo, los romanos construían un fortín o otra ciudad que mantuviera vigilado al poblado del vencido. Pero por desconocimiento, por lejanía de tiempo, por falta de pruebas, no sabemos si dichas ciudades o destacamentos que vigilaban estos pueblos eran simplemente un campamento de unas casuchas en una montaña, o si realmente ponían una especie de fortín. Pero bueno, evidentemente llegó un momento en que los aliados de Roma temieron su crecimiento, lo que marcaría la disolución de la Liga Latina, a la que pertenecía Roma, porque llegó un momento en el que toda la Liga Latina dijo: Roma nos está superando y hay que aliarnos, y se pelearon con los romanos y los romanos los vencieron por una larga serie de guerras. O sea, prácticamente duraron como 10, 15 años. Pero lo gracioso de esta guerra con la misma Liga Latina en la que pertenece a Roma es que, aunque perdieron los aliados, los antiguos aliados, salieron ganando, porque los romanos les empezaron a ceder más derechos precisamente porque no querían que se rebelaran, porque el poder de Roma dependía no de los hombres que Roma podía juntar para la guerra, sino de los hombres que sus aliados le brindaban para la guerra. Entonces, era muy inteligente, porque de cierta forma era mejor mando a morir a tu hombre que al mío. Obviamente iban de los dos bandos, pero había cierta preferencia, por decirlo así. Y bueno, finalmente lo que me interesa en la construcción del occidente moderno es que, para mí, la grandeza de Roma se debe a las guerras púnicas y al resultado que tuvieron estas. Ahora, ¿qué son las guerras púnicas? Podemos decir que las guerras púnicas son una serie de conflictos entre cartagineses y romanos por el control del Mediterráneo occidental. En realidad son 3 guerras. Realmente las que más cuentan son las 2 primeras. La tercera realmente es una desgracia. Ahorita les cuento más por qué. Y bueno, la primera guerra púnica se dio del 264 al 241 a.C. Aquí al lado les dejé un mapita que corresponde con un libro que se llama La guerra en Grecia y Roma. Es de Peter Connolly, se los recomiendo, es muy bueno si les interesa. Y bueno, en rojo tenemos lo que tenían los romanos para el 264 a.C., antes de la guerra, y en verde los territorios que poseían los cartagineses antes de la guerra. Y bueno, en realidad estas guerras, ¿por qué se dieron? Siempre se ha comparado Cartago con Roma en este conflicto porque son las 2 grandes potencias del Mediterráneo occidental. Si ustedes recuerdan un poco de sus clases de geografía,
en Oriente se encontraban los grandes imperios. Estaba el Imperio Persa, Macedonia, que de hecho ahí apenas hace 50 años había muerto Alejandro Magno. Pero bueno, y estaban las grandes ciudades-estado griegas. Pero en Occidente las dos grandes civilizaciones eran Roma y Cartago. Y el conflicto surge que a partir de la ciudad de Mesina, que se ve aquí en la parte de arriba de Sicilia, casi tocando con Italia, en el mismo estrecho que se llama, de hecho, Estrecho de Mesina, porque los mamertinos, que son un pueblo de origen osco, que es italiano, deciden hacer una especie de, digámoslo, golpe de estado, para que sea más entendible, pero realmente lo que pasaba es que en la antigüedad era muy común que un grupo engañara a los habitantes de una ciudad y tomara el control. Y entonces ya había un nuevo régimen de personas totalmente extrañas sin necesidad de una guerra en realidad. Entonces, la ciudad de Mesina fue robada por los mamertinos. Y los cartagineses, que como pueden ver, tenían gran parte de lo que era la isla de Sicilia, deciden intervenir. ¿Por qué? Porque de acorde a la costumbre, ellos podían intervenir en auxilio de los habitantes de la ciudad. ¿Cuál es el problema? Los mamertinos, al verse involucrados en dicho problema, porque finalmente Cartago es un gran imperio, le piden ayuda a los romanos, que son los siguientes más grandes. Y los romanos, en primer lugar, no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque unos ciudadanos italianos hicieron lo mismo, bueno, unos ciudadanos romanos hicieron lo mismo en otra ciudad y los habían castigado por ello, por haberse querido apoderar de una ciudad de esa manera. No se les hacía justo. Entonces, cuando los mamertinos pidieron ayuda al senado romano, los senadores dijeron que no. Y si dijeron que no, ¿por qué fregados se hizo una guerra por eso? Bueno, pues resulta que a la plebe, la misma que les acabo de describir, que llegaba a tener problemas económicos por la guerra, que se hacía más pobre por la misma, no estuvo de acuerdo e hizo una especie de protesta, de revuelta, y logró que el Senado aprobara ayudar a los mamertinos. Entonces aquí podemos ver cómo es que a veces a la plebe romana, incluso aunque no le convenía la guerra siempre, a veces podía sacar provecho. Pero aquí pasa algo muy curioso. Finalmente, las ganancias de la guerra para el soldado común son producto del saqueo. Entonces, Cartago es una ciudad rica. Cartago era, de hecho, yo creo, la ciudad más rica del Mediterráneo en esos momentos. Tanto así que de hecho no tenía un ejército. Lo que los cartagineses hacían era contratar mercenarios, que eran soldados pagados, a montones, pero nunca tuvo un ejército y eran reconocidos mercaderes. Entonces realmente acumularon mucha riqueza. Pero bueno, cuando Roma decide ayudar a los mamertinos, entra en guerra con Cartago. Y este fue uno de los altercados más largos sostenidos por los romanos durante la República. O sea, si se fijan, duró prácticamente 23 años la guerra. O sea, en la antigüedad, eso es un montón de tiempo. Bueno, y no quiero decir ahora, ¿verdad? Bueno, y fue uno de los conflictos más largos sostenidos, y eso indica a nosotros, como personas actuales, que el Senado romano ya tenía un potencial económico para esa época y que ese potencial económico se vio incrementado cuando ganaron la guerra, porque finalmente al ganar la guerra, Cartago se vio obligado a pagar grandes cantidades de dinero, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es otro de los problemas que nos presenta la Primera Guerra Púnica? Los romanos siempre se habían mantenido en suelo itálico, siempre habían sido personas de tierra, por llamarlo así, y los cartagineses no. Los cartagineses eran mercaderes, estaban acostumbrados al mar, tenían una de las más grandes flotas del Mediterráneo. De hecho, la Primera Guerra Púnica es considerada como la más grande batalla naval, guerra naval de la antigüedad. Entonces los romanos tuvieron que aprender a navegar, y tuvieron la fortuna de robarse una nave cartaginesa
que los cartagineses habían desarrollado una forma de hacer naves en masa. Es decir, no es porque tuvieran fábricas o algo así, sino porque habían desarrollado un sistema en el que podían armar un barco en, pues sí, como sería ahora un coche, ¿no? Una fábrica pasa en una línea y se va armando todo hasta que sale completo, ¿no? Más o menos algo así, pero con personas. Y entonces, ¿cuál fue el problema de Roma? Que tuvo el pequeño problema que tenemos todos que empezamos a hacer algo nuevo, la inherente torpeza de la novedad, ¿no? Por así decirlo. No obstante, Roma se logra sobreponer a Cartago y bueno, Cartago es derrotada. Bueno, les puse otro mapa de la Primera Guerra Púnica. Se ve que la mayoría de las batallas son en Sicilia, pero lo que me interesa son los numeritos que están aquí, uno en Córcega, otro en Cerdeña y otro en Sicilia, que representan las pérdidas cartaginesas al final de la guerra. Es decir, cuando acabó esta guerra, pues Cartago perdió casi todas sus territorios en el mar Mediterráneo, y eso fue un duro golpe para la ciudad fenicia, porque finalmente era lo que le permitía controlar el comercio que venía de Oriente a Occidente. Y bueno, durante este periodo de las guerras púnicas, surge lo que llamamos la nobilitas. ¿Y qué es esto de la nobilitas? La nobilitas es una especie de grupo de nobles que se caracterizaba por considerarse la crema innata de la sociedad. Es decir, nosotros somos los mejores de entre todos, y eso no necesariamente involucraba en el ethos de esta asociación ser aristócrata. ¿Por qué? Porque, como les dije, ya había cónsules que pertenecían a la plebe, pero que al mismo tiempo estaban perteneciendo a este grupo de nobilitas, y este grupo buscaba cada vez hacer más un mejor cursus honorum. ¿Qué era el cursus honorum? El cursus honorum para los romanos era como la carrera política, pero para los romanos la política y lo militar no estaban separados, eran parte de uno mismo. Si eras buen militar, eras buen político. Entonces, el pensamiento romano se vio muy exacerbado por el surgimiento de esta nobilitas, y de hecho fue importante en los años subsecuentes. Por ejemplo, realmente Julio César, digamos, por poner un ejemplo, no conquista la Galia por un ideal de, vamos a civilizar a los bárbaros galos, sino porque precisamente le conviene a su cursus honorum, porque con eso va a pagar sus deudas a los deudores de Roma, porque con eso gana una carrera política. Y es algo que se va a ver acentuado desde las guerras púnicas hasta igual hasta el final del imperio, porque realmente todos los nobles y todos los que sean cónsules en el futuro van a intentar presionar al emperador. Y bueno, aquí les puse una estatua que se llama Brutus Barberini, y esto es uno de los mejores ejemplos de nobilitas. ¿Por qué? Porque es una estatua del pater familias, es decir, del padre de la casa, del dominus, del señor, que está sosteniendo a sus antepasados que han sido cónsules o que han pertenecido a este grupo de las nobilitas. Entonces, vean el impacto, y esto es del siglo I a.C., o sea, es un siglo y medio después de la Primera Guerra Púnica. Pero bueno, la Segunda Guerra Púnica es la más importante al respecto. Esta se lleva a cabo del 218 al 202 a.C., y como podemos ver en este mapita, Roma ya controla las islas que ya había marcado antes, que le quitó a Cartago, y Cartago por su parte se expandió en lo que es Hispania, que ahora conocemos como España, y aquí tienen una especie de revancha, por decirlo de alguna manera, con un origen medio mítico, porque la verdad es que los romanos hicieron una gran campaña publicitaria en contra de Cartago. Si ustedes leen a las fuentes, a Tito Livio, a Polibio, etc., los cartagineses son pérfidos, malvados, ruines, traicioneros. Bueno, hasta les dijeron de que se iba a morir su madre, ¿no? Por decirlo educadamente. Y
Y los cartagineses se tuvieron que ver limitados a expandir sus territorios a otro lado porque tenían que pagar sus deudas con Roma, pero al mismo tiempo no podían dejar que los romanos siguieran creciendo en el Mediterráneo. Finalmente les afectaba su comercio y les afectaba casi todas las ganancias que pudieran tener de cualquier otro tipo. Ahora, ¿por qué el origen de la Segunda Guerra Púnica es mítico? En la Primera Guerra Púnica hubo un general que se llamaba Amílcar Barca, que tuvo un hijo que se llamó Aníbal Barca, que es famosísimo, hay un montón de novelas de él. Y bueno, supuestamente su padre le prometió, le hizo prometer que odiaría a Roma con todas sus fuerzas, ¿no? Y que se comprometería a destruirla. Pero en realidad la causa de la guerra fue que Aníbal destruyó la ciudad de Sagunto, que se ubicaba más o menos aquí en el Ebro. De hecho, aquí tengo otro mapita. Aquí, Sagunto. Y los romanos tenían un acuerdo con los cartagineses de que no iban a pasar cierto río, y los cartagineses lo habían firmado, pero las fuentes son discordantes y Sagunto por un lado está de un lado del río y por otro lado estaba del otro, entonces realmente no sabes dónde estaba Sagunto, ahí hasta la fecha no sabemos dónde está, y esto empezó una guerra de niveles mundiales, por así decirlo. Y bueno, finalmente los romanos se sobrepusieron también de la misma forma, pero lo que nos escandaliza aquí es que Aníbal hace una gran campaña por toda Italia y logra vencer en 3 grandes batallas, en la de Trebia, en la de Trasimeno y en la de Cannas. Ahora, normalmente la Roma tenía 2 cónsules y a cada cónsul se le entregaban 2 legiones, es decir, que había 4 legiones en total. Según a quien lean, va a haber de 5,000 a 6,000 hombres por legión, es decir, que en total había cerca de 20, 30,000 hombres más o menos en servicio todo el tiempo. Pero por las fuentes sabemos que los romanos, hasta antes de la Segunda Guerra Púnica, ya podían armar, juntar hasta 150,000 hombres que estuvieran luchando al mismo tiempo. Y de hecho, Aníbal logra tantas victorias contra los romanos que destroza una legión tras otra, tras otra. Y en Cannas, de hecho, logra matar 80,000 hombres. O sea, saquen cuentas, esos son casi 8 legiones. Entonces, hace una gran masacre y todo para nada. ¿Por qué? Porque los romanos no ganaban no solo ganaban por táctica o habilidad o mejor estrategia, sino porque a diferencia de las demás ciudades del mundo antiguo, los romanos tenían algo que los británicos llaman manpower, que es capacidad de reclutamiento en español o algo así. Y es decir, que como los romanos tenían este gran sistema de alianzas, podían levantar una legión tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, sin problema. Y finalmente, un enemigo, o cualquier otra ciudad en el Mediterráneo y en el mundo antiguo, realmente no fue oponente debido a eso, porque los romanos podían perder y perder y perder, pero siempre iban a terminar ganando porque tenían más hombres que pudieran luchar. Entonces, al final de la Segunda Guerra Púnica, bueno, me voy a saltar esto por cuestiones de tiempo, muchachos. Roma logra controlar Italia, Córcega, Cerdeña, Sicilia e Iliria, que ahora son los Balcanes, y parte de Hispania. Y Cartago se queda en este pequeño reducto. Y la Tercera Guerra Púnica realmente es un chiste porque en el 146 a.C., bueno, primero, tras perder, los romanos les dijeron, no puedes tener ejército, si quieres alzar uno o defenderte de alguna forma, primero tienes que pedirnos permiso. Y Cartago se vio sumergida en una situación en la que quería defenderse, pero no podía porque los romanos no lo dejaban. Entonces, cuando decidió hacerlo frente a sus vecinos númidas, Roma dijo, ¿sabes qué? Ya aquí fue. Y en 3 años realmente destruyó todo. O sea, de Cartago casi no sabemos nada porque los romanos lo destruyeron todo, quemaron la ciudad, etcétera, etcétera. O sea, realmente de los cartagineses, tantos los odiaban que no quedó nada. Y bueno, como dije, conquistaron Iliria y se fueron a Occidente, a Hispania, pero lo importante también de esta expansión por Iliria es que empiezan a entrar en contacto con la cultura grecia. ¿Y cuál es el problema o la ventaja de esto? Los romanos también vencieron a los griegos, de hecho se unieron al imperio, pero los griegos perdieron en la guerra, pero ganaron en la cultura. ¿Por qué? Porque los romanos eran un pueblo muy pragmático.
los romanos lo que hacían era que añadían lo que les convencía de otra sociedad a su sociedad. De hecho, por eso tenían tantos dioses, y algunos dicen que los romanos no tenían religión, no porque no la tuvieran, sino porque directamente fueron y se la copiaron a los griegos, lo cual es erróneo. De hecho, lo que hicieron fue adoptar la visión griega escultórica de los dioses, pero los dioses no eran realmente los mismos, tenían características similares, pero vamos, no son realmente, el Júpiter no es el mismo que sea, no para un romano. Pero al mismo tiempo, esto pasaba con todas las culturas. O sea, los romanos vencían un pueblo e iban añadiendo los dioses que les parecían correctos o que parecía que funcionaban con el sistema o con las ideas romanas. Pero, ¿cuál fue el problema de la expansión romana? Los romanos no llegaron y dijeron, oh, vamos a instaurar este sistema que ya tenemos, vamos a instaurar un senado, etcétera, 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 en la tierra que ya conquistamos, y así nos pagan recursos. No, los romanos eran bastante libres y bastante prácticos. Básicamente, conquistaron a las élites, las hicieron asemejarse a los romanos, y ellas les hacían el trabajo, ellas juntaban los recursos, les pagaban los impuestos, etcétera, y aspiraban a ser romanos. Entonces, existe un proceso que se llama la romanización, perdonen por tanto texto, no me digan mucho texto, por favor, en el que los romanos lo que hacían era llevar el latín, sus ropas y costumbres y los objetos que ellos fabricaban, que consideraban de uso común romano, a las nuevas comunidades. Metían religiones nuevas, como el culto al emperador, por ejemplo, porque los emperadores llegó a un punto en el que fueron adorados como si fueran un dios. Y básicamente metían la vida romana en la civilización que recientemente habían conquistado, en la zona que habían adherido, etcétera, etcétera. Pero esto en realidad es un poco una ficción. Permítanme tantito, voy a adelantar aquí. Es un poco una ficción, porque este mapa representa que realmente el centro de todo este sistema de cultura y de intercambio cultural entre los romanos y los pueblos conquistados es la zona oscurita, es la zona más oscura que vemos. Realmente es ahí donde se dio todo el intercambio cultural. Pero en la zona clara lo que sí pasó este proceso de romanización de una forma u otra. Y bueno, perdón. Y bueno, aquí es donde realmente se trató de insertar de cierta forma la cultura romana, pero ¿cuál fue el problema? Realmente es algo que afectó nada más a las élites, porque eran las interesadas, y muchas veces no adoptaban el sistema romano, sino que les aceptaban el cargo público que les tocaba, pero realmente se las ingeniaban para cobrar impuestos como lo habían hecho antes de que llegaran los romanos. Entonces, realmente la romanización, como se quiere ver, nunca fue un proceso completo. Aquí pongo un ejemplo, esto está en un museo en León, en España, que es la cuadrícula original de la ciudad, que se basó en el fuerte romano que pusieron en la zona de León, y este es un plano de la ciudad del siglo XV. Este cuadrado de aquí, principal, es el fuerte romano original, o sea, es una estructura que de hecho todavía hoy se conserva, es el centro de la ciudad hoy en día, y que fue creciendo alrededor. Pero los romanos, de cierta forma, lograron hacer esa aculturación, no solo mediante la importación de costumbres por los soldados, por la función económica que tenían, que era de que si se adaptan a nuestro sistema, nos pagan impuestos, juntamos dinero, podemos hacer más cosas, etcétera, etcétera, podemos seguir conquistando, expandiéndonos, sino que realmente fue algo que se fue dando y al mismo tiempo no, porque se fue dando según lo aceptaba el lugar donde estaban. En León se dio muy bien, en España se dio muy bien, pero hay otros lugares donde la romanización realmente parece no haber tenido nunca lugar, a pesar de que los romanos dominaron. Y bueno, rapidísimo, aquí a la izquierda tengo un mapa del Imperio Romano durante el gobierno de Trajano, que fue cuando tuvo su mayor extensión. Y a la derecha tengo un mapa de Europa tal cual está ahora, y realmente, si se fijan, el Imperio Romano fue vastísimo. Si cuentan los países de Europa que faltan en el mapa del Imperio Romano, son 13, y eso entre comillas, porque realmente Alemania sí estuvo un tiempo bajo el gobierno romano, pero en realidad no mucho, por eso no se incluye.
Pero bueno, o sea, realmente Roma sí logró conquistar gran parte de Occidente. Y eso se va a ver influenciado en el Renacimiento, que el Renacimiento lo que hace es no solo rescata artísticamente o culturalmente hablando las cuestiones, la antigüedad grecolatina, también rescata el derecho. ¿Y por qué nos importa eso? Porque el derecho romano es la base del derecho moderno y es la base de nuestros estados actuales. O claramente lo hemos cambiado muchísimo a lo largo de los años, ya no somos la misma sociedad, pero realmente siempre se ha visto a Roma hacia atrás y se ha rescatado algo para tratar de reinventarse. Por ejemplo, en los siglos XVIII, XIX y XX, vamos, ¿qué es lo que vamos a ver? Estos bustos que parecen romanos realmente son del siglo XVIII y son bustos ingleses, son hechos, son de lores ingleses que se hicieron su busto, porque cuando los estados modernos estaban buscando la forma de fundamentarse, de decir, nosotros somos esto, recurrieron a su antepasado romano. Los españoles lo hicieron desde el siglo XIV, XV, explicándose a sí mismos como romanos y como no romanos, porque por una parte resistieron a los romanos, pero por otra parte hubo hispanos que fueron emperadores romanos. Entonces, ahí se hizo un aglutinante. Y este etos de nuestros antepasados son los romanos, nuestro origen está en Roma, va a influenciar muchísimo en el imperialismo que se va a dar desde el siglo XVI, XVII, hasta el siglo XIX. O sea, tanto así que los lores ingleses se hacían sus bustos como si fueran romanos. Y otra recuperación de la cultura romana fue hecha no tan atrás, fue hecha en el siglo XX por los fascistas y los nazis. Gran parte de su discurso tiene su origen también en Roma, en lo grande que era Roma. De hecho, cuando los italianos fascistas conquistaron Nigeria, varios postulan que el juego fue de Mussolini fue promocionar como una especie de regreso de la cultura romana y del imperio, ¿no? Y de hecho les recomiendo este libro, es muy bueno, habla de todos los elementos fascistas y nazistas que recuperaron algo de Roma. Y por otro lado también tenemos, regresando al siglo XIX, el neoclasicismo. El neoclasicismo también es parte de estos bustos que les mostré antes, en el que se recupera también esta variante artística, política, ideológica romana, y la mayoría de este neoclasicismo en el gobierno se va a ver en los edificios. Por ejemplo, este es el Palacio de Borbón, y actualmente es la Asamblea Nacional de París. O sea, no sé si me dé a entender, pero ideológicamente, cuando se fundaron los estados modernos, querían decir, somos Roma de alguna forma. Y de hecho, me voy a seguir un poco. Esta bandera de aquí es la del primer imperio mexicano y fue en 1821 cuando surgió, y los otros dos son escudos, uno de la Cámara de Diputados sellos, perdón, uno de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos y el otro es el Gran Sello de los Estados Unidos, que tienen la bandera y el Gran Sello tienen el águila, y el sello de la Cámara de Diputados tiene las fasques, que son estas, que son 12 varas que rodeaban hachas y que simbolizaban el poder en Roma. Y ahora sí que la pregunta es si realmente nuestra bandera y los símbolos que fueron inventados en el siglo XVIII y XIX son producto de que el águila blanca es una ave súper común en Estados Unidos y de que nuestra águila es producto del mito de los mexicas, llegando a Tenochtitlan, etcétera, o es también producto de la ideología, de una ideología que estaba rescatando a los clásicos en el siglo XVIII y XIX, porque finalmente cuando nosotros ganamos la independencia, por así decirlo, los criollos en un principio no querían separarse de España, sino que por otro lado simplemente querían ganar los derechos que sentían que tenían que tener. Y finalmente era la ideología de la época, y los españoles trajeron la ideología de Europa y fueron nuestros gobernantes durante mucho tiempo. Y, finalmente, bueno, no, casi por acabar, ya casi acabo, perdón. Este es un mapa de todos los lugares donde se habla o se usa el alfabeto latino.
Y esto es producto tanto del imperialismo francés, del imperialismo inglés, del imperialismo español, como pues obviamente del Imperio Romano, que influenció tanto en las áreas que conquistó, que finalmente se usó su alfabeto incluso después de que cayera y que se siguió evolucionando hasta crear los idiomas modernos. Y bueno, ya algo más actual, y a raíz de lo que pasó en el Capitolio de los Estados Unidos en los últimos días, lo que me sorprendió, aunque a algunos les parezca poco académico, es la cantidad de memes. Pero son memes que de alguna forma tienen que ver con Roma, aunque no lo crean. Ignoren eso. Por ejemplo, con Henry Cavill, o sea, le preguntan, ¿Imperio Británico o Imperio Romano? Y él responde, imperialismo americano. O sea, alguien está haciendo estos memes y está teniendo esta ideología en la que Estados Unidos, de alguna forma, es como el remanente, es lo que sigue, es el equivalente al Imperio Romano. Por ejemplo, aquí tenemos a que se robó el podio en el saqueo romano del templo judío. O este mismo que, según representa a los germanos saqueando Roma y ocupando el Senado romano. Y sí, parecerá poco académico, pero finalmente alguien está haciendo estos memes y alguien comparte esa ideología y por eso se hacen virales. O sea, sigue habiendo algo de Roma en la modernidad. Ese es mi punto. Y bueno, aquí acabo. Gracias. ¿Dudas? Muchas gracias, Bruno. Ya sabía yo que te ibas a pasar, así que también por eso te dije que no importaba. No te preocupes. Pues bueno, vamos a abrir la sección de preguntas. Vamos a dar unos 15 o 20 minutos máximo para interacción con el público. Creo que alguien aquí ya pidió la palabra. Luis Enrique Cerón, adelante. Luis Enrique, ¿nos escuchas? A ver. Ok, perdón. No era Luis Enrique, perdón. Forcas, Sí, adelante. una pregunta. ¿Tú considerarías que lo que hoy es Estados Unidos de América es el quererse comparar con la Roma y decir, yo soy la nueva Roma y voy a ser como el sucesor espiritual de? La verdad es que, si me preguntas, ahora ningún Estado moderno intenta hacer eso, pienso yo. En sus orígenes sí, totalmente, se basa totalmente en eso, en yo voy a hacer la nueva Roma de alguna forma, pero actualmente lo dudaría mucho y aún así me lo cuestiono, ¿sabes? Finalmente la extrema derecha sigue existiendo y sigue teniendo esas ideas nazistas y fascistas y en Estados Unidos ni se diga. Entonces, realmente no creo que sea la idea general o lo que busquen generalmente, pero sí creo que hay grupos que tienen esas ideas y hay que tener cuidado con eso. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí ya tenemos otros comentarios. Luis Ángel Leiva dice que muy buena ponencia. Lo mismo nos dice Mariana L. Estuvo muy interesante. Tenía rato que no escuchaba una clase de historia, aunque está de más. Y tenemos a una persona que quiere participar. Adelante, Oscar. Sí, felicidades Bruno, muy interesante. Siempre acotar la historia de Roma pues, es muy complicado, pero lo conseguiste. Yo estoy trabajando en una novela en la que en algún pasaje hago alusión a la fundación de Roma, con Rómulo de Roma. Entonces, esta ocasión yo tenía como la esperanza de profundizar un poco allí. Por el tiempo, pues tuviste que darlo por sentado, diciendo las fuentes de las que proviene Tito Livio y Dionisio de Halicarnaso, pero no sé si conozcas algún texto moderno que, digamos, profundice en el mito de Remo, que nos muestre qué significaba que fuera hijos de una violación, qué significaría la loba, todo esto es mi pregunta. La verdad, me parece recordar que hay un libro llamado
los orígenes simbólicos de Roma, pero no me acuerdo del autor. Y de hecho, si mejor me pones aquí en el chat tu correo, yo te lo busco y te mando bibliografía. Excelente, bueno, ahorita lo dejo allí. Muchísimas gracias, felicidades. Sí, te la mando mañana, yo creo, ¿no? Sin prisa, gracias. Muchas gracias, Oscar. Gracias por haber asistido también el día de hoy. ¿Hay alguien más que guste preguntar, comentar algo? Tenemos pues más felicitaciones también aquí por parte de Jaime Farrugia. Tenemos, vamos a ver, parece que no hay preguntas atrasadas. No sé si alguien más quiera comentar o preguntar alguna cosa. Creo que este tema da para mucho, porque aparte, pues Roma es enorme, o sea, en cuanto a historia es enorme. No se puede abordar ni siquiera en un semestre o en 2 semestres, pues menos en 40 minutos. Pero aquí tenemos algo. Sí, Gallegos, Ajá. Vamos a ver qué nos dice Daniel aquí en el chat. Y mientras tanto, Oscar Canjura ya dejó aquí su correo, Bruno, para... Sí, ya lo guardé. Perfecto. Muy bien, vamos a ver qué nos dice Daniel. Igual si alguien más gusta participar, pueden escribir aquí en el chat para que les vaya asignando su turno, para que ahorita les dé la palabra. O igual escribir su pregunta aquí en el chat, como se sientan más cómodos. Bueno, tantito en lo que Daniel escribe su pregunta, me llamó mucho la atención, Bruno, lo que mencionaste de el águila, porque sí, si vemos el águila por ejemplo, del imperio de Iturbide, es un águila muy a la europea, ¿no? Si bien es cierto, aquí tenemos el caso del águila, se me olvidó el nombre de la especie del águila de aquí, águila real, con un diseño muy americano, si así lo queremos ver. En esencia, o prácticamente todo este modelo es muy europeo, e incluso si nos vemos más atrás, es muy romano. Entonces, pues es como muy interesante cómo va viendo estas herencias por parte de nuestro pasado, o del pasado clásico. Sí. Bueno, sí. Bueno, y finalmente la verdad es que en México somos muy occidentales hasta eso. O sea, sí, es algo con lo que culturalmente queremos romper, sobre todo últimamente, pero realmente somos muy occidentales y es algo que hay que aceptar de cierta forma. Pero bueno, leo la pregunta de Gallegos. Pues mira, Gallegos, la Asamblea Popular se formó a partir de que hubo una especie de, llamémosle así, huelga en Roma, porque los patricios querían continuar con las guerras, pero pues por lo dicho antes, esto a la plebe muchas veces no le convenía, porque salía perdiendo tierras, recursos, quedaba endeudado, etcétera, etcétera. Y hubo un momento en el que la plebe decidió no pelear. Entonces, tuvieron que llegar a un acuerdo con los patricios, con el Senado, en el que finalmente se le dio una especie de voz y voto a esta asamblea de la plebe o asamblea popular, y que fue ganando derechos conforme fue avanzando el tiempo y conforme siguió pugnando de la misma manera. No fue la única huelga que hubo en la que la plebe dijo, no voy a participar en la guerra. Entonces, como que esa era su arma, ¿no? Porque finalmente ellos eran la fuerza bruta del ejército romano y era su arma política. Si ellos no participaban, pues los nobles no podían hacer nada. Entonces, así se fue conformando. A ver, aguántame, Armando, deja que... Bueno, sí, no. Primero Oscar. Ajá, adelante, Oscar. Sí, Oscar. Sí, pues ya concretamente en la historia de México, me parece que uno de los presidentes que más actuó de manera
como emperador fue Porfirio Díaz, ¿no? Hay fotografías de sus comitivas, de cómo hacía sus escenografías, y todo está emblemática. Entonces, pues, no sé, alguna cosa que haya por ahí entre Porfirio Díaz y Roma, que haya escrito alguna relación. Sí, pero indirectamente. Realmente nunca me he puesto a ver tanto que si Porfirio Díaz tuvo alguna idea de ese tipo. Pero por lo que a mí respecta, en su afrancesamiento, pues finalmente, por decirlo así, trajo varias ideas, ¿cómo llamarlas? Pues modernas, y finalmente la modernidad siguió con este ideal de Roma hasta, yo creo que hasta la posguerra, como te digo, o sea, el nazismo y el fascismo se agarraron muchas cosas de los romanos, y los franceses, siendo una nación orgullosa, que la verdad no fue la excepción. Entonces, sería cuestión de ver más particularmente qué cuestiones hay por ahí. Nunca lo he visto, pero muy buena pregunta. Sí, si me permites complementar un poquito. Perdón, Oscar, adelante. Sí, es que lo pienso, por ejemplo, él mandó a hacer unos visionarios para el Palacio de Chapultepec y son de divinidades romanas. Es este tipo de griego, digamos, de romanas. Y también ahora es el Monumento a la Revolución, pero lo tenía planeado como un capitolio, ¿no? Con la arquitectura romana. Digo, no es que forzosamente Porfirio fuera de la misma Roma, pero Europa lo era, y él, como dices, esta relación, este vínculo con Europa, lo vincula necesariamente con Roma, ¿no? Sí, exactamente. Sí, me parece que la pregunta que haces, Oscar, es Muchas gracias. bastante interesante. Creo que tampoco podríamos aventurarnos a decir muchas cosas sin tener como las bases sólidas, pero por lo que dices, sí, yo creo que sería algo que valdría la pena profundizar, ¿no? Con unas investigaciones un poquito más profundas. Y pues bueno, vamos con la siguiente pregunta. Déjalas leo, Bruno, porque cuando en la grabación no se guardan los comentarios. Entonces, Okay. para que el público sepa de qué se habla. Nos pregunta Marcos Peñalosa. ¿Consideras que el modelo occidental de hacer la guerra... Espera, creo que había una antes. De Armando. Sí. Dice, ¿cuál dirías tú que es la principal herencia romana que esté vigente en cierta forma a día de hoy, aparte del alfabeto, en nuestro país? Nuestra organización política. Realmente heredamos mucho de la organización política moderna de los romanos, de los estados modernos. Obviamente ha cambiado muchísimo, pero sus orígenes están ahí. Entonces pienso yo que la organización política sería el siguiente referente. Claro, no es lo mismo, pero los estados modernos se basaron un poco en lo que era la república, y etcétera, etcétera, y añadieron las cosas que les fueron, que necesitaron que se adecuara a los tiempos modernos, ¿no? Y bueno, pues sí, esa sería mi respuesta a eso. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Igual si no quedó del todo respondido, Armando, puedes volver a preguntar aquí en el chat, no importa. Ahora sí, Marcos Peñalosa, ¿consideras que el modelo occidental de hacer la guerra responde al descrito por Polonia, Vegesio o el emperador Mauricio en sus obras? Bueno, la verdad es que yo tengo un poco un problema contra esto del modelo occidental de hacer la guerra, pero porque es una construcción moderna, y de hecho es muy debatido es muy debatido en la historia militar actual. O sea, realmente hay una forma occidental de hacer la guerra. Es muy debatido, pero no, la verdad es que en ese aspecto pienso yo que lo que hizo es una reinterpretación total de las fuentes, que es lo mismo que hizo la modernidad con el Estado. O sea, reinterpretó
lo que se hizo en la antigüedad y lo acomodó de cierta forma que fuera conveniente, por así decirlo. Entonces, no creo que los escritores antiguos como Vegecio, Polibio o Mauricio tuvieran como ese pensamiento de que había una manera occidental de hacer la guerra. Es una construcción más moderna y de hecho es mucho más, ¿cómo decirlo? Un poco, ahí se me fue el término, eurocentrista. Entonces hay que tener cuidado con eso. Tendríamos que leer un poco más, la verdad. Ok, Jaime Farrulla quiere preguntar algo. Adelante, Jaime. Gracias, Fausto. Bueno, primero que nada, felicitarte, Bruno. Fue una maravillosa ponencia. Creo que nos dejas más dudas que certezas y pues creo que tocaste temas fundamentales para el debate. Y yo te quiero preguntar, ¿qué tanto tú ves certera esta tesis que plantea que el universalismo cristiano es lo que permitió la supervivencia de Roma a larga data, como tú lo has venido mencionando? Pues mira, es muy debatible porque en realidad sí, muchas cosas romanas sobrevivieron gracias a la iglesia. O sea, la mayoría de los libros y de los escritos antiguos sobrevivieron gracias a la iglesia a lo largo del medievo y fueron retomados por diferentes personas en el Renacimiento y todo eso. Pero creo que la mayor pervivencia que la iglesia nos permite ver hasta ahora, hasta nuestros tiempos, por así decirlo, del Imperio Romano, es que la misa se dejó de dar en latín en 1965, me parece, con el fin del Concilio Vaticano II. O sea, realmente la misa en un idioma asequible para las personas que no sabemos latín, que no saben latín, mejor dicho, que es todos, o casi todos, realmente es muy reciente. O sea, la iglesia, la verdad es que si me preguntas ahí, los protestantes le comieron el mandado a la iglesia católica totalmente. Y bueno, o sea, sí, gracias a la iglesia mantuvo muchas formas romanas, de hecho. Entonces, también hay que estudiarlas si queremos estudiar a la antigua Roma, de cierta forma. Y más si queremos enlazarla con la modernidad. Ok, ¿quedó respondido, Jaime? Sí, muchas gracias. Gracias, Leonel. Gracias, Bruno. Muy bien, parece que ya no hay más preguntas. Pues Bruno, también te quería comentar sobre los memes. Me gustó mucho que incluyeras los memes. A mí, yo creo que para hacer divulgación de la historia son muy necesarios. Son muy, muy necesarios y a mí me gusta incluso hacerlo. Y pues bueno, te agradezco que hayas estado aquí. A los que nos están acompañando, igual si por lo que veo hay algunos historiadores, si en algún momento quieren dar alguna charla de algún tema, igual son bienvenidos. Las charlas se hacen los martes y jueves en un horario de 5 a 6. Ahorita para enero ya no tengo espacio, pero para febrero igual vamos a seguir con esta dinámica. Bueno, yo creo que vamos a seguir con esta dinámica. Si tienen algún tema, pues me pueden escribir. Pues con gusto les asignamos un espacio. Y en el caso de esto que vimos el día de hoy con Bruno, a mí en lo personal me importaba mucho presentar algo así, porque ya nos dimos cuenta de la importancia de los clásicos, tanto de Grecia como de Roma, en la historia de México, que sigue teniendo una vigencia que pues muchas veces no lo vemos, pero ahí está. Entonces, pues, qué bueno que Bruno tuvo el tiempo y la disposición para poder haber estado aquí hablándonos de algo que él trabaja bastante bien. Gracias. ¿Algún comentario final, Bruno? ¿Algo que quieras agregar antes de terminar? No, pues nada, muchas gracias por invitarme y gracias a los demás por tenerme paciencia. Pues bueno, te doy las gracias en nombre del programa Pilares de la Ciudad de México, y igual al público que nos acompañó les agradezco mucho. Con esto terminamos la sesión del día de hoy. Muchas gracias.
Hasta luego. Hasta luego.